Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia? Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio solo domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y servicio de adoración a las 12. Y comenzando a las 7:30 de la tarde, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y Misión Misionera Macedonia es localizada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si nos quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también nos puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano. Y así mismo de pie, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20. Que we won't be here about 3 more hours. Just kidding. Amén. Cuando todos tengan, digan amén. Y voy a leer, la predicación está basada en Juan capítulo 20, de verso 1 al 9, pero solamente voy a leer el verso 1 y 2. Amén. Cuando todos tengan, digan amén. Amén. Y la palabra de Dios le hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel el que amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor, y no sabemos dónde él han puesto, y no sabemos dónde le han puesto. Amén. Oremos.
Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you, Lord Heavenly Father, for this word that you're going to give us here today, Lord Heavenly Father. And Lord Jesus, we thank you, Lord Heavenly Father, for everything that you have done for us, Lord Heavenly Father, and that you continue doing also for us, Lord, in Jesus' name. We ask, Lord Heavenly Father, that you open up our minds and our hearts to be receptive to your word at this time, and that also, Lord Heavenly Father, that we be able to put this word into practice, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. ¿Se puede sentar? Amén. Hermano, otro año más. Esto es una historia que cada año se recuerda. Cada año en este tiempo se recuerda la resurrección de Jesucristo. Pero lo que tenemos que saber que lo estamos recordando es la declaración del evangelio de la resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó con poder. No estamos recordándonos una historia, no estamos recordándolo porque el conejo con los huevitos, no estamos recordándonos que hoy es el día de venir a la iglesia, porque todos los días es día de venir a la iglesia. Amén. Es un tiempo para que nosotros sabemos que Jesucristo hizo algo por nosotros y Él continúa haciéndolo todos los días. Amén. Pero este día fue escogido para memorizar lo que Él hizo para nosotros. Amén. Porque nosotros predicamos un Cristo resucitado, un Cristo que es vivo y no un Cristo que está todavía cerrado en una tumba o se lo robaron. Amén. Porque hoy les voy a presentar 3 verdades de la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado entra a la oscuridad del hombre. Después les voy a explicar que la resurrección de Jesucristo, el Cristo resucitado, conforma su palabra y su victoria. Que Él confirma, la confirma. ¿Okay? Y el Cristo resucitado levanta la fe y abre una esperanza viva al hombre. Y cuando yo digo hombre, yo digo la humanidad. Incluye las mujeres también. Amén. Que cuando nosotros leemos el verso 1 y 2 de Juan capítulo 20, ahí hay una frase que dice, siendo aún oscuro, que nos quiere decir a nosotros el tiempo de día que era, porque era temprano en la mañana y a las 4 de la mañana está que oscuro. Todavía necesitamos luz para ver afuera, pero también nos enseña a nosotros la condición que los discípulos tenían dentro de su corazón, que habla sobre el ambiente de tristeza, que también nos habla sobre la tristeza detrás de la cruz del Calvario y las cargas que llevaba en el corazón María, que vio todo lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y ella venía al sepulcro herida. ¿Y por qué venía herida? Porque Jesucristo murió en la cruz. Él murió en la cruz para ella y para todos nosotros. Y para todos aquellos que van a nacer en este mundo en el futuro también. Porque ella viene agolpeada, herida
por todo lo que ella vio. Y eres marcada con dolor. ¿Quién aquí está marcado con dolor? Todo el mundo está marcado con dolor. ¿Bien? Y por eso tenemos que saber que la piedra removida, no tenemos que pensar que Cristo se lo robaron, sino que lo primero que tenemos que pensar es que Cristo Él resucitó. Y ellos pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que Él resucitó. También nos dice que se han llevado el cuerpo del sepulcro, que se han llevado del sepulcro el Señor. ¿Okay? Y muchos de nosotros usamos que la tumba está vacía, ¿verdad? Porque nosotros pasamos muchas cargas y nosotros los cansamos y la oscuridad de los discípulos y de nosotros es que nuestra alma está llorando, está clamando por algo que traiga luz en nuestra vida. Los discípulos estaban con Jesucristo y Jesucristo le estaba enseñando y le estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Pero como nosotros somos humanos, nosotros solamente lo estábamos cogiendo como, oh, Él no está diciendo esto porque esto va a pasar, pero ellos tampoco no lo creían. No tenían fe en lo que iba a ocurrir porque ellos solamente estaban oyendo y leyendo lo que iban a acontecer por los profetas del antiguo mandamiento, testamento, porque la promesa de Dios se tiene que cumplir. Y cuando nosotros estamos siguiendo esa promesa y tenemos esa fe en el Señor, nosotros tenemos que esperar en Él. Pero muchos de sus discípulos no esperaron. Porque Jesucristo tenía muchos discípulos. Pero solamente habían 12 que eran cerca a Él. Muchos discípulos. Y recuérdense que muchos de ellos, cuando Él llegó a la cruz, muchos de ellos se fueron. Y no se quedaron. Muchos se fueron. Pero aquí, en este glorioso texto, nos dice que Jesús sabe encontrarse con la gente en medio de su oscuridad. De las situaciones que está pasando en tu vida. Y por eso que cuando nosotros miramos a la cruz, es un símbolo de esperanza para nosotros. Por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque Él no está muerto. Él está vivo hoy en día. Y tenemos fe en eso. Si vamos a Lucas, capítulo 24, versos 5 y 6, nos dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mira el verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablado cuando aún estaba en Galilea,
Él no está muerto. Él está vivo. Y él le dijo a ellos, recuérdate lo que yo te dije en Galilea. ¿Por qué? Porque esta palabra todavía es poderosa hoy en día. Porque busca una vida donde solo hay muerte. Porque buscar paz en lo que destruye el alma. Estamos buscando la paz donde destruye el alma. Porque estamos buscando libertad en sitios donde nos esclaviza a nosotros. Y porque estamos buscando en el mundo lo que solo Cristo nos puede quitar a nosotros y puede ayudar a nosotros en este momento. Y en nuestra oscuridad, Él sabe cómo traer la luz y cómo poner luz en nuestras vidas a través de su resurrección. Si vamos a Juan, vamos a ir a Juan, yo corro la Biblia, prepárense. Juan capítulo 11, verso 25. John 11, chapter 11, verse 25. Okay, que nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús nos dice solamente que Él da la resurrección. Y dijo que Él es la resurrección. Que muchos de nosotros en este momento estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Y Él es que te puede resucitar espiritualmente. Él es el único. Porque esto significa que Él entra a la oscuridad para vencer las tinieblas, la muerte, para darte vida. Porque Él nos da a nosotros vida. La muerte perdió su autoridad con Jesucristo. Perdió su poder. Y Él habla del dolor de tu vida, que Él te lo puede quitar. Si esa es una de tus tinieblas, de tu oscuridad, Él te lo puede quitar. Cualquier problema que es tu tiniebla, Él te lo quita. Porque Él tiene la última palabra. Y tenemos que reconocer que como Él está vivo, Él todavía tiene poder y autoridad de remover todas las tinieblas de tu vida. Que Él todavía se manifiesta hoy en día en esta tierra. Y muchos creyentes están en oscuridad y ellos tienen que reconocer que Él todavía tiene el poder de libertar a aquellos que son cautivos. Porque la oscuridad comienza cuando nosotros no estamos mirando al Dios verdadero, al Dios que está vivo. Porque nosotros no podemos buscar vida en el cementerio. ¿Por qué no? Porque todo el mundo está muerto, ¿verdad? Ahí no hay vida. Tú ven en un cementerio. Hoy se van a llenar los cementerios también. No solamente las iglesias, también los cementerios. ¿Ok? Ellos van a ir al cementerio y va a estar lleno. Pero nadie allí
te va a dar un consejo bueno. ¿Por qué? Porque tú estás en un sitio buscando vida donde hay tiniebla. Y le voy a explicar más adelante, ¿okay? Cómo el Señor se va a encargar de todo eso. Porque tal vez nosotros llegamos hoy para que el Señor nos quite la oscuridad de nuestra alma y nos llene con su luz en este día. Y tal vez nosotros venimos hoy para que el Señor nos quite los cargos de la vida. Las cargas que son oscureces también. La culpa. Y también todas aquellas luchas que nosotros tenemos en secreta o en secreto. Porque nosotros estamos luchando todos los días para sobrevivir la vida física y espiritual. Y tenemos que saber que solamente Cristo tiene el poder para ayudarnos a nosotros. Solamente Cristo tiene el poder para que así Él pueda cambiar la crisis que nosotros estemos. Él es que la cambia. Tenemos que reconocer que el Cristo resucitado, Él es que nos ayuda a nosotros todo el tiempo. Que Cristo es más grande que el problema y la oscuridad que tú tienes. Si vamos a Salmo, capítulo 30, Salmo 30, Psalms 30, verse 5, verso 5, que nos dice: los sensatos, espérate, ya empecé, soy discípulo del pastor. Yo dije 30, ¿verdad? Ok. 30, verso 5. Ok. Sí, es que yo estaba en Salmo 5, verso 30. Estaba en Salmo 5. Amén. Nos dice que aquí en Psalms 30, verse 5, Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. María y los discípulos, cuando estaban viendo a Cristo en la cruz, ellos estaban llorando. Ahora que ella corrió para ver, vio la tumba vacía, vio una situación, pero en Mateo 28 nos dice que cuando la tumba estaba vacía y él habló, ellos estaban alegres. Cuando Cristo resucita en tu vida, la alegría llega. Todo el mundo dice amén, ¿verdad? Pero Cristo también sufrió. Nosotros vamos a sufrir. Nosotros estamos en el mismo camino. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, la noche de lloro no existe. Los llantos no existen. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos todas nuestras cargas a las manos de Él se encarga de todo. Y cuando Cristo empieza a mover
en la oscuridad del ser humano, entonces queda claro que no solo vino a consolar, vino a demostrar que todo lo que él dice sigue firme. Que todo lo que él dice es verdad. Que tenemos que enfocarnos no en la situación, sino en la promesa. María y los discípulos estaban enfocados en ese momento en la situación. La tumba está vacía, se llevaron a Jesucristo. Estaban enfocados en esa situación. Por eso que en el verso 2 nos dice a nosotros, en Juan 20, verso 2, nos dice a nosotros, y no sabemos dónde lo han puesto. Ellos estaban mirando la situación. Ellos no estaban enfocados en la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que él iba a resucitar. Que él iba a resucitar. También el Cristo, punto 2, el Cristo resucitado confirma su palabra y su victoria. Si vamos al verso 3, al 7, nos dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Esto es bien importante, porque Juan y Pedro estaban corriendo con urgencia, porque ellos querían ver si era verdad, si las preguntas que ellos tenían en su corazón fueron confirmadas. Todo lo que Jesucristo le estaba diciendo, yo voy a morir, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar. Ellos fueron a ver, pero cuando ellos llegan, ven a algo que no parece robo. Porque nadie no se llevó el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos vieron todo organizado. Todo estaba puesto en su sitio ahí. Que no era a scene, una escena de derrote o de desastre. Porque cuando un pillo entra a la casa no le importa si hace reguero, ¿verdad? Rompe puertas, rompe ventanas, rompe de todo. Rompe piedra. Pero esta piedra no fue rota o destrozada, ¿verdad? Todavía la piedra estaba completa. Pues nosotros ya sabemos que no fue un robo, que la piedra no se removió ella sola, que fueron los ángeles que movieron
que movieron esa piedra. Que Jesús también puede mover la piedra de tu vida. La montaña. Dile, muévete para ese lado y se moverá. Y lo que necesita es un poquito de fe. Fe de mostaza. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él iba a destruir en Juan capítulo 2, verso 19, que Él iba a destruir este templo y lo iba a construir en 3 días. ¿Okay? En 3 días lo levantaré. En 3 días. Si alguien te dice que ellos iban a destruir su casa, iban a hacer la casa para atrás, la iban a construir en 3 días, ¿cómo tú lo mirarías a ellos? Este está loco. ¿Tú sabes cuánto tiempo se echa para construir una casa? Hoy en día 1 mes. Antes eran años. Pero hoy en día 1 mes. Eso es si tienen los permisos. Pero cuando Jesucristo dijo esas palabras, todo el mundo lo miraba a Él como si Él estuviera loco. Pero Él no estaba hablando del templo. Él estaba hablando de su cuerpo. Que nos quiere decir a nosotros que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Es el templo de Dios. Él lo dijo, Él lo cumplió. Que su palabra es firme. Que su palabra es firme. También si vamos a Mateo. Mateo capítulo 16, verso 21. Matthew chapter 16, verse 21. Nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Lo dice la palabra del Señor. Él se lo estaba diciendo a sus discípulos. Las preguntas que ellos tenían cuando estaban allí en el sepulcro. Él lo estaba explicando que Él iba a morir y resucitar el tercer día. Que el templo fue destruido y ahora ya está construida, que es el cuerpo de Jesucristo, ya está resucitado. Es la palabra, resucitado. ¿Okay? Que la cruz no es el daño. La cruz era el plan de Dios para nosotros. La tumba no lo destruyó. La tumba lo guardó un tiempo para cumplir el plan de Dios. Pero la muerte de Jesucristo no canceló el plan de Dios. Porque el plan era para que Jesucristo resucitara y viviera para siempre. En Romanos 3:23 nos dice que Él nos da a nosotros vida eterna. Que quiere decir que si Cristo está en nosotros, nosotros también tenemos esa promesa de vida eterna. No enfoquemos en la situación, sino en la promesa. Porque la palabra de Dios es firme,
todo el tiempo. Y el Padre no miente. Porque también nos dice en Mateo 28:6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ahí está la frase. Ha resucitado como dijo. Él dijo que voy a resucitar. Él resucitó. Él dijo, voy a vencer la muerte. Él la venció. Y él dijo, voy a cumplir todo en el pan de mi Padre para darle salvación al mundo. Él lo dijo y todavía esa promesa se cumple hoy en día. Y por eso que debemos de estar enfocados en las promesas, porque también en Salmo 16, Psalms chapter 16, verse 10, verso 10, Salmo 16, verso 10 nos dice, porque no dejarás mi alma en el sol, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí hay una palabra importante, es Seol, Seol. Esa otra palabra infierno, para infierno, que si nosotros lo leemos otra vez, ¿verdad? Nos dice, porque no dejará mi alma ir al infierno. Nosotros, por eso que es bueno estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esa palabra es bien importante. Porque muchos las ven y dicen Seol, Seol, pero no sabe lo que significa. Pero esa palabra significa infierno. En la Biblia en inglés te lo dice bien claro, hell, in hell, ¿verdad? Y que también nos dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso es la corrupción del infierno. Que Él venció la muerte para que nosotros no vayéramos para el infierno. Yo lo dije o lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Él no quiere que tú te vayas para el infierno y por eso ¿okay? Nosotros tenemos un Cristo resucitado y vivo hoy en día para darnos vida eterna, para que así nosotros no, no vamos para el infierno. Amén. También, si vamos a Juan 20, versos 8 y 9, de la tercera verdad de la tercera verdad de la resurrección de Cristo. Verso 8 y 9, que nos dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. La frase importante aquí es, entonces entró también el otro discípulo, porque el otro discípulo
No lo creía. No creía. Y él vio y creyó. Porque el Cristo resucitado levanta la fe y abre la esperanza viva en él. Lo abrió. Juan, ya, Juan ya entendía. No entendía todo, pero lo estaba entendiendo. Lo estaba poniendo todo, la escritura. ¿Ve la palabra que leo? La escritura, la palabra de Dios. La escritura dice que esto iba a conceder y creyeron el discípulo. Por eso que había un proceso que ellos tenían que pasar para ellos entender todos los detalles. ¿Y qué te da todos los detalles? El libro ese que tú estás cargando ahora. Y yo estoy diciendo el libro ese, porque así es que el mundo le dice, el libro ese, la Santa Biblia, es lo que, the Holy Bible, es lo que te da a ti los detalles que tú tienes que saber de la resurrección de Jesucristo para que la fe tuya se levante. Y para que así tú tengas una esperanza viva en Cristo Jesús. Porque Cristo resucitó, todavía hace esto, levanta la fe de todo aquello. Él levanta la fe de todo aquello. Y también aquellos que están muertos, espiritualmente, le levanta la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, en 1 Corintios 15, versos 3 y 4, 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a la Escritura. Las Escrituras. ¿Está oyendo la palabra? Escrituras. Escrituras. Todo lo que está escrito en la Biblia, Él lo tuvo que cumplir, que nos da a nosotros esperanza viva a nosotros. Porque ese es el Evangelio. Son las escrituras, no una filosofía, philosophy, ¿okay? No es una religión, no es una religión que te está dando a ti una esperanza, ¿okay? Y tampoco no es una emoción que pasa, porque las emociones, ¿cuánto duran? Un momento. Un momento. Pero la Escritura nos dice a nosotros, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y eso no es filosofía, eso es la palabra de Dios, que lo puede leer. En Romanos 1:4 nos dice también que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Que la resurrección no solo prueba que ocurrió, no prueba la resurrección, no prueba como un milagro. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en la Escritura y era plan de Dios, ya todo el mundo lo sabe, no es un secreto, ¿verdad?
Y tuvo que ocurrir. It had to occur. Tuvo que ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y como Dios no miente, Él nos dio a nosotros a Jesucristo y le dio sus títulos. Hijo de Dios. El Señor. El Rey. Y una palabra que nosotros no usamos muchas veces, el vencedor, que es otra palabra, el vencedor. Tenemos que tener fe y esperanza viva en Cristo. En Pedro, ya estamos terminando, en Pedro, primera de Pedro 1:3 nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que la esperanza no está muerta. La esperanza está viva en Cristo. La esperanza de nosotros no está débil, porque la esperanza está en Cristo. Y la esperanza está viva todavía. Tenemos que enfocarnos en la promesa que Dios nos dio a nosotros. Que en Juan 14:19 nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Viviréis. Otra promesa. Si Cristo vive para siempre, tú vas a vivir para siempre también. Eso te da fe y esperanza que va a vivir para siempre. Para siempre va a vivir. Y eso es lo que lo tenemos que enfocar. Pues nuestra esperanza está atada en la vida de Cristo. Que nosotros tenemos un futuro y ese futuro es para siempre en Cristo. Que es para siempre. Tú sabes que Tomás tenía una incredulidad. Él no creía que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros, si nosotros no vemos las cosas, no las creemos. You know, we always say, oh, I got to see it to believe it. Lo tenemos que ver para creerlo. We say that as a phrase, as a cliché all the time. Una frase todo el tiempo en inglés. Oh, if I don't see it, I don't believe it. Si no lo vemos, no lo creemos. Te digo dónde sacaron, dónde el mundo sacó ese cliché. Esa frase de Tomás. De Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás no creyó que Jesucristo había resucitado. Pero cuando Jesucristo le dijo, mira, el roto del clavo en mi mano, mira mis pies. Cuando él lo vio, ¿qué pasó? Él creyó. Él dice, Señor mío y Dios mío. Ahora Jesucristo es todo de él. Porque él vio que era él. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes ver a Dios o a Jesucristo hoy en día? ¿Lo puedes ver? No, ¿verdad que no? Okay. Y los que están guiando, ¿ustedes tienen fe que los frenos tuyos van a parar en el stop sign cuando tú aprietes el pedal? ¿Verdad? Tú tienes fe que tú vas a parar en el stop sign cuando tú le das el pedal, ¿verdad? Le voy a decir esto. Tomás estaba frenando porque él tenía fe
de vista. De vista. Tener fe es creer en algo que tú no ves. Y tú sabes que cuando tú estás guiando y tú estás apretando ese, que tener fe que el pedal le estás registrando a la computadora. Tienes que tener fe que esa computadora te está registrando a los solenoids y a los fuses para que así pompee el aceite de freno a los calibers, a los calibrares que se dice en español, y cierren en el disco para que tú pares. Eso es un proceso bien delicado, pero nosotros le tenemos más fe a ese proceso tan delicado que en Cristo. Algo que nos puede matar instantáneamente de algo que nos puede dar a nosotros vida eterna. Y nosotros no entendemos eso. Eso es la lógica. Cuando tú pones la palabra del Señor en todo lo que está pasando en tu vida. Porque yo digo, Señor, que este carro pare, Señor, que este carro pare. ¿Por qué? Porque el carro, yo no le tengo fe. Me va a fallar. Se puede ir el freno por ahí para abajo y el carro sigue. Y yo vivo un poquito rápido porque soy de Filadelfia, ¿verdad? Tú sabes, 25 es 55 en mi cabeza. ¿Verdad? Y uno guía rápido y tú tienes que, Señor, que este carro pare a tiempo. Hay que orar para parar. Hay que tener fe que el Señor va a trabajar en todo ese sistema para que pare en el freno, porque si no, tú puedes pasar ese stop sign, tú puedes pasar esa luz roja y viene otro carro y te puede quitar tu vida. Al instante. Nosotros le tenemos más fe a un carro que es Jesucristo. Pero cuando tú sabes del Señor, tú sabes que todo eso puede fallarle y hay que decir, Señor mío, protégeme, que este carro pare. Hay que poner todo en la mano del Señor todo el tiempo. En todo el tiempo. Porque el mundo busca la esperanza rápida. Busca todo rápido. Pero ellos se están enfocando en una situación y no están enfocando en una promesa que dura para siempre. Y eso es en Jesucristo. Amén. Y si en esta tarde alguien necesita la oración, puede pasar al frente. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y si queremos, si el Señor te tocó, no porque el pastor dijo o preguntó, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Porque nadie no te va a coger y te va a arrastrar para acá al frente. Eso es, si el Señor te tocó y quiere aceptar a Cristo como tu Salvador, puede pasar al frente. Amén. Hermano, así mismo de pie, vamos a despedirnos en la oración. Amén. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, Heavenly Father, for your Son, Jesus, Lord, Heavenly Father, for walking on this earth, Lord, Heavenly Father, and being able, Lord, Heavenly Father, to carry all of our pain and suffering, Lord Heavenly Father, all of our sins, Lord Heavenly Father, and carrying our cross, Lord Heavenly Father, and dying and resurrecting, Lord Heavenly Father, for the forgiveness of our sins, Lord, and for giving us eternal life, Lord. Lord, we ask you at this time, Lord Heavenly Father, that you keep us focused, Lord, on your promises, Lord Heavenly Father, and not focus on our situations, Lord Heavenly Father, that we have in our lives, Lord. We give all of our problems to you because we believe in your word, Lord Heavenly Father, that we cast all our cares
onto you because you care for us, and that you will take care of them, Lord, because you are bigger than our problems, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for protecting us, Lord, Heavenly Father, and we ask for that protection, Lord, for the rest of the week, Lord, Heavenly Father, and every single moment of each day. And we ask you for prosperity and health, Lord, Heavenly Father. And we ask, Lord, Heavenly Father, that you give us one person a day, Lord, to speak about your Son, Jesus Christ, and bring him to the cross, Lord, to continue expanding your kingdom, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hermano, que el Señor le bendiga. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. En Misión Misionera Macedonia hay un lugar para ti, un espacio donde Dios transforma vidas, sana corazones y renueva la esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y sé parte de una familia en Cristo. Nos vemos la próxima semana aquí en la única, la 1680 AM, La Grande. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas,